viejo, no lo encuentro el programa nuevo, así que bueno. Pero en algún lado del programa está pagar el consumo, o me corrigen si no es así. Es de la multiplicidad, ¿no? Bueno, lo vamos a ver hoy. De todas maneras, antes de empezar con cheque, me parece pertinente ver pagar el consumo porque venimos viendo toda la temática del pagar y del intercambio que tiene relación. ¿Por qué se ve al final también? Porque tiene relación con la ejecución, con el inicio del juicio ejecutivo que estoy refiriendo en base a pagar. Pero bueno, ya esta clase les va a servir para cuando tengan que ver excepciones y defensas. De todas maneras, acá casi todo dado, salvo la parte de cheque, así que no vamos a tener problema en bueno. ¿Dijo el grupo? En algunas ocasiones hemos hablado aquí de lo que es la relación de consumo. Yo algo dije cuando hablamos de el principio de abstracción. Y les dije que ese principio de abstracción, en medio al cual, ¿qué pasaba? Por eso ya lo tienen que saber. ¿Cómo? Se desvincula el documento con la causa que le dio origen. Bien, eso en la teoría y en la práctica significa que estamos frente a un juicio quien demanda por falta de pago del pagaré, no se le pueden oponer defensas que tengan vinculación o referencia con la causa de la obligación. Podemos dar un montón de ejemplos, pero por ejemplo podemos decir la compra de un electrodoméstico que ha sido instrumentado también con un pagaré, porque es una compra de electrodoméstico a crédito. En principio, de acuerdo a esto, en el juicio ejecutivo no pueden invocarse cuestiones que hagan al fondo del asunto, es decir, a esa compraventa de la heladera. Y no puede el ejecutado decir, pero la heladera funcionaba mal. Todo el principio de abstracción, como se pagaré, no se dice cuál es la causa, ni importa, ni tiene trascendencia, esa será una cuestión que puede discutirse posteriormente. Porque como sabemos, en el juicio ejecutivo, la sentencia hace cosa juzgada. ¿Cómo? Formal. Bien. Que como contraposición a la cosa juzgada material, es revisable esa sentencia en juicio ordinario posterior. Es decir, todas estas restricciones que tiene una ejecución cambiaria vienen de alguna manera menguada por el hecho de que la cosa juzgada, la sentencia que se dicta en el juicio ejecutivo, hace cosa juzgada formal y puede ser revisada en juicio ordinario. No así, en juicio ordinario, caben todas las defensas y la sentencia que así se dicta es o hace cosa juzgada material. Es decir, no puede hacerse otro juicio para revisar esa decisión, más allá de que se pueda entablar recursos. Eso es otra cosa. Bien. Entonces, cuando hablamos de pagar el consumo, tenemos que tener como presupuesto que exista subyacente una relación de consulta, que ese pagaré se haya instrumentado en mérito a la concertación de una relación de consumo, en donde tenemos un consumidor, obviamente, y un proveedor de bienes y servicios. Y para que exista relación de consumo, es necesario que el bien que se adquiere lo haga el adquirente o el consumidor como destinatario final de ese bien. ¿Qué significa esto de destinatario final?
que es para su uso exclusivo y no para incorporarlo en el mercado, en el comercio. Ejemplo, si voy a un concesionario y compro un vehículo para uso particular, allí tenemos una relación de consumo. Tenemos un proveedor que es el concesionario, una persona física o jurídica que es quien compra el bien como destinatario final de ese bien, para usarlo para él. Aunque sea para usarlo para ir al trabajo, pero se entiende que en ese caso es para uso personal. Ahora, si ese vehículo es comprado para ser incorporado a una flota de vehículos que se dan en alquiler, porque quien lo compró tiene como objeto dar en alquiler vehículos, por ejemplo, camionetas para mineras, ya ahí no estamos hablando de una relación de consumo, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una compraventa entre dos comerciantes. Por lo tanto, no se aplican los principios protectorios del régimen del consumidor. En ese caso, en este último caso, si las sucesivas cuotas, supongamos que se compró en cuotas, fueron además instrumentadas en sucesivos pagarés, esos pagarés no tienen la característica o la calificación de pagarés de consumo. Si en cambio, en el caso de la persona que fue que emitió el vehículo, cuotas, se suscribieron pagaré, le firmó esos pagarés. Esos pagarés tienen el carácter de ser un pagaré de consumo. Bueno, acá hay que explicar que tenemos, los autores en general dicen que acá tenemos en realidad dos operaciones. Una operación que le podemos llamar, que no es correcto decir esto, pero digámoslo para distinguir el negocio principal, es decir, a lo que fue el consumidor, y otro negocio que tiene que ver con el financiamiento para que pueda adquirir ese producto. Antes, hace muchos años, recurrir al financiamiento era algo que a lo que se echaba mano cuando a una persona ya no le quedaba otra. Es decir, en general la gente compraba por recursos propios y solo se endeudaba cuando ya estaba endeudado y solo recurría al financiamiento o al préstamo en esos casos. Hoy por hoy es habitual 12 cuotas, 18 cuotas, 6 cuotas, 3 cuotas, es decir, es habitual endeudarse y eso no solo es para incentivar el consumo, sino para que mucha gente que no puede hacerse de ese bien de otra manera lo haga de manera financiada, como por ejemplo, no sé, comprar un viaje, comprar un vehículo, comprar un electrodoméstico, lo que se le ocurra, ropa, lo que sea. Bueno, entonces ahí los autores dicen, acá distinguimos el negocio principal, o el negocio base, si quieren, que da fundamento al financiamiento, que es la compraventa o una locación, lo que fuere, digamos, de lo que estamos hablando de múltiples ejemplos que podemos dar, y otra es el financiamiento, que tampoco es un negocio netamente accesorio, porque a la vez es otro contrato, es un contrato de mutuo, que está instrumentado, la mayoría de las veces, en un pagaré. Bueno, entonces, ese pagaré de consumo, que instrumento, entonces los autores discuten y dicen, bueno, pero acá hay una doble instrumentación. Por un lado tenemos el negocio base, instrumentado, por ejemplo, en una factura, instrumentado en una factura, y por otro lado tenemos el pagaré.
El pagaré, muchas veces se dice que con el pagaré, incluso los propios autores incurren en esto, que como es habitual decirlo, no se repara en que en realidad dicen, bueno, si firma un pagaré en garantía del negocio principal. En rigor de verdad, la firma de un pagaré no garantiza solvencia. No es una garantía en sí misma, como lo puede ser la garantía hipotecaria, prendaria u otro tipo de garantías. ¿Por qué? Porque no estamos ofreciendo ningún bien en garantía. Entonces muchas veces se dice, sí, bueno, firmame pagaré en garantía, pero en garantía de qué? ¿De solvencia? No. En garantía de rápida ejecución en todo caso. Porque yo sé que si solo tengo la factura y esa factura no es pagada, voy a tener que iniciar un juicio ordinario por cobro de pesos. Mientras que si tengo el pagaré, voy a poder iniciar el juicio ejecutivo con todas las ventajas que esto tiene en cuanto a los principios de independencia, autonomía, abstracción y defensas, por lo tanto, acotables. Sin embargo, cuando hablamos de pagar el consumo, tenemos que ver que aquí convergen las normas de derecho del consumidor con las normas de derecho cambiario. Y entonces el esfuerzo de la doctrina y la jurisprudencia está en ver cómo se da esa convergencia sin afectar los derechos que las distintas leyes otorgan. Porque tenemos la ley cambiaria, que venimos estudiando porque es ley vigente. El hecho que exista un régimen de defensa del consumidor que vino a sancionarse con posterioridad claramente al decreto ley 5965, no significa que todas las normas que integran el derecho cambiario serían derogadas por las normas del derecho del consumidor, sino que hay que ver cómo concluyen y cómo se analizan, cómo se estructuran todos los intereses en juego. Porque por un lado, uno podría decir, bueno, porque yo acepté un pagaré porque a mí me aseguraban un cobro rápido. Sin embargo, contador, usted ahora me dice que como un pagaré de consumo, no va a ser tan rápido el cobro. Y me pueden invocar en el juicio ejecutivo relaciones causales. Pero entonces no lo hubiera aceptado. Yo tengo una norma que me amparaba. Y por el otro lado, el consumidor, que es considerado una persona vulnerable, también tiene derecho a su protección frente a eventuales abusos que pueda existir por posición dominante del proveedor de servicios financieros, por ejemplo. Bueno, en base a eso es que existen distintas normas. Ustedes repásenla. Está el Código Civil Comercial que habla del consumidor, está la protección constitucional del consumidor y está la protección de la ley. El consumidor es el único sujeto que tiene una triple protección constitucional, codificada por el Código Civil Comercial y legal de la 24240 con sus modificaciones. Bueno, decimos entonces que convergen el derecho cambiario con el plexo de normas del derecho consumidor, que es el que les acabamos de dar. Y hay un artículo que es uno de los más largos de la ley de defensa del consumidor y que regula la cuestión. La verdad es que la cuestión del derecho del consumidor y el pagar de consumo y las operaciones de crédito para consumo no es algo que esté demasiado. No es algo que tenga regulación específica en alguna ley o norma en particular,
Simplemente hay salpicadas algunas normas y entre ellas encontramos el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 36 dice requisitos y antes tiene el título de las operaciones de venta de crédito. Y dice, las operaciones financieras, o sea, únicamente se está refiriendo a operaciones financieras. Estábamos hablando acá, ¿no? Tenemos una operación financiera en la que subyace un negocio principal. Para consumo y en la de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor usuario, bajo pena de nulidad, y dice, y tiene un montón de requisitos, entre los cuales decimos la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación para el caso de la adquisición de bienes o servicios. El precio al contado solo para el caso de operaciones de crédito para adquisiciones de bienes o servicios. El importe a desembolsar inicialmente del existir y el monto financiado. La tasa de interés efectiva anual. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total. Esto es muy importante, ustedes lo saben. Contadores, casi contadores, el costo financiero total es muy importante que se consiga, porque a veces dicen tantos intereses, tantas cuotas, pero no está el costo financiero total, que está integrado por los seguros, comisiones, etc. El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, ejemplo, el sistema francés, el sistema alemán. La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos extras, seguros adicionales y los bienes. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o una de sus cláusulas. ¿Qué importancia tiene esto? Que el consumidor le puede servir anular todo el contrato o le puede servir anular parte de ese contrato, porque hay cláusulas que lo benefician. Entonces lo que dice la ley es, ojo, si acá advertimos que a este consumidor se le proveyó un bien o un servicio y no se consignaron todos estos requisitos, esto es bajo pena de nulidad, pero a elección del consumidor, nulidad total del contrato o nulidad parcial de alguna de sus cláusulas. Con lo cual, ese pagaré emitido en base a esa operación de financiamiento y de consumo es nulo. Y el juez lo puede declarar nulo si no se cumple con lo que hay. O lo que pasa actualmente es que en la práctica, digamos, no se pide la nulidad, porque para pedir la nulidad tendría uno que recurrir a la justicia y pedir la nulidad en abstracto. ¿Qué significa en abstracto? Que todavía no se lo quisieron cobrar. No hay un juicio, no hay un reclamo. Eventualmente puede ser que le pongan una carta de documento, entonces una persona dice, bueno, yo me presento al juez para que declare la nulidad de este contrato, cláusula, en virtud de que no se cumplieron algunos o todos los requisitos del artículo 36. Así, aquí sería como accesorio para que le siga suerte del contrato, o si se indica. Porque tú dices que si puede invocar que sea nulo parcialmente el contrato o totalmente el consumidor y le paga el contrato. Sí, pero el contrato financiero, el financiamiento, estamos hablando. Pero si se tiene un pagaré, El pagaré. por decir la suerte del contrato. Sí, sigue la suerte. En realidad no es que sigue la suerte del contrato, sino que se anula por el hecho de no existir la información debida al consumidor en el término 36. Es decir, ese pagaré, y a esto iba, puede declararse inhábil por virtud de la oposición de la defensa o la excepción de inhabilidad del título, porque no se probó que se habían cumplido los requisitos del artículo 36, sin perjuicio del contrato mutuo. ¿Me explico?
casa de Tarjeta Plata, Credit, la casa de financiación, donde ustedes van y piden un préstamo. Cuando ustedes van a esos lugares, ¿qué hacen? Piden un préstamo. Entonces se instrumenta un monto funerario, pero a la vez firman los pagarés. Bueno, cuando se inicia el juicio ejecutivo por ese pagaré, puede presentarse una persona oponiendo la excepción en la medida del título y diciendo: este pagaré es inhábil. ¿Por qué? Porque no presentaron toda la información que me tenían que dar de acuerdo al artículo 36. Y el juez en la sentencia declara la inhabilidad del título, con lo cual esa ejecución no procede, porque no se cumplió con los términos del 36. Entonces, espera, te cierro la idea. En ese caso, el juez no se está pronunciando sobre el contrato del mutuo, se está pronunciando únicamente sobre el pagaré, sobre la inhabilidad del pagaré, por no venir acompañado, complementado con esta información adicional que requiere el 36. En paralelo podría cualquier persona presentarse ante la justicia, ante el juez, y decir: yo quiero anular todo, quiero anular el contrato y por lo tanto también el pagaré que se emitió porque no se cumplieron los del 36. Pero eso ya no es un juicio ejecutivo que me sigue en contra por la ejecución del pagaré, sino un juicio que yo inicio espontáneamente, un juicio de nulidad. Pero, bueno, en definitiva, esos son los mecanismos por los cuales se podría anular el contrato según lo que establece este artículo 36. Estamos leyendo algo más. La eficacia del contrato en que se prevé que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin contravuelo para el consumidor, debiendo en su caso restituirse la suma con carácter de entrega de contado, anticipo, gasto, que es lo efectuado. No tiene relación esto con derecho público. Bien. Ahora que voy a hacer referencia a la jurisprudencia este autor, por ejemplo, bueno, en consonancia con el plenario, dice: en consecuencia, si hubiera colisión entre una norma de derecho común y otra que protege a los consumidores, la interpretación que corresponde realizar por expresa manda legal es la más favorable a estos. ¿Pero por qué lo dice esto? Porque, como decíamos recién, el derecho del consumidor tiene protección constitucional en el artículo 42 de la Constitución Nacional. No así el derecho del portador del título. ¿O acaso cuando hablábamos del portador del título le decimos que su derecho estaba garantizado por la Constitución? No. A ver, el derecho de propiedad, el
consumidor tiene la protección constitucional y por lo tanto ante la duda, y además como es un sujeto vulnerable, para evitar los abusos y ante la duda protegemos al consumidor y no al portador de pagaré en este caso. Les leo rápidamente algunos de los argumentos del plenario. Este es un plenario de las cámaras de comercio. ¿Cuál es la importancia? Las cámaras de comercio a nivel nacional son cámaras de apelaciones, que por lo tanto revisan las decisiones de los jueces de primera instancia. Cuando hay un plenario, un fallo plenario, es cuando todos los integrantes de las distintas cámaras, en el caso de la autoridad, digamos, máxima a nivel jurisprudencial en materia de interpretación de reglas de derecho comercial, son las cámaras de comercio. Más allá de que después tenemos la Corte, como la Corte no llega a todo, la Corte tiene un ámbito de conocimiento restringido, que es el recurso extraordinario federal. A las cámaras sí se pronuncian sobre una serie de cuestiones relacionadas con derecho comercial. En este caso, los plenarios es cuando todas las cámaras, por lo tanto, los tres jueces que conforman cada cámara, se ponen de acuerdo para resolver y sentar doctrina en un tema, como por ejemplo lo que hicieron en cuál tema. Ustedes lo vieron. ¿Vieron acá en clase? ¿Qué plenario vieron? Derecho concursal. Ya no puedo dar más pistas. Verificación de crédito. Bueno, ¿qué plenario? Pregunta de examen esta, ¿no? ¿Qué plenario de las cámaras nacionales de comercio habla sobre la verificación de crédito en un concurso de pagaré cheque? ¿Más pistas? ¿Traslínea puede ser? Claro, DIFI y tranquilo. DIFI y tranquilo. Esa es pregunta de examen. ¿No saben eso? De básico. ¿No saben eso? Porque ¿de qué habla DIFI y tranquilo? ¿Lo vieron? ¿No vieron? Que se creen de no llegamos. Sí. Bueno, ahí vieron que la Cámara de Comercio, igual que en este caso, se pusieron de acuerdo para sentar una doctrina porque un tema muy importante. Y lo que dice, en un caso preferido a pagaré y en otro caso preferido a cheque, es que en el concurso no pueden verificarse títulos de crédito, llamemos cheque o pagaré, sin que. Ahora sí que se muestra la causa anterior. Sin que se demuestre la causa anterior. Se pone el principio de la actuación. Bien. Entonces, si yo en el examen le digo, dígame dos ejemplos, donde cede el principio de atracción en un título de crédito. Dos. ¿Cómo? Para el consumo, uno. Sí, lo tiene que explicar, ¿no? Sí, funciona. Para el consumo es uno y el otro. Y la verificación de los créditos cuando los títulos de crédito. En el concurso. Curso. Bien. Ahí tenemos dos ejemplos en donde cede el principio de atracción. ¿Pero por qué? Por los mismos argumentos que vamos a repasar ahora. A ver, la atracción cambiaria está sujeta a límites de índole constitucional. Dice, esto lo dicen los jueces, no es que, porque aquí en clase decimos lo que dice la doctrina y lo que dicen los jueces. La doctrina colabora a una interpretación recta de las normas e intereses del Estado. ¿Sí? Bueno, pero hay algo paréntesis. A veces colabora, a veces no. Porque hay autores
Hay autores que son muy buenos y hay autores que confunden. En cambio, la jurisprudencia sí es válida, máximo que estamos tratando de toda la Cámara de Comercio, porque es doctrina prácticamente obligatoria para los tribunales inferiores. Esa doctrina baja. Y esto dice: la fracción cambiaria está sujeta a límites de índole constitucional y debe ceder cuando ello sea necesario para efectiva defensa de un derecho constitucional o el cumplimiento de leyes dictadas en cumplimiento del ejercicio de la Constitución Nacional. Lo acabamos de explicar, ¿sí? La instalación causal, dejando de lado la fracción cambiaria propia de los títulos ejecutados, se justifica plenamente para ser efectivo una real y no ilusoria posibilidad de acceso a la justicia del consumidor financiero o bancario. Otro argumento. Todos estos argumentos son para hacer caer la fracción, porque lo que se pone en discusión, ya les digo, es la convergencia de estos dos regímenes legales que están en vigencia. La necesidad de dejar de lado la fracción cambiaria se justifica además para evitar un fraude de la ley constituido por la emisión de pagarés en operaciones con consumidores en violación a la regla de unidad establecida en el artículo 36. Lo acabamos de explicar. Entre partes no opera la fracción cambiaria. Bueno, esto viene desde el PUT. En el PUT ustedes lo van a ver, todavía no lo hemos visto porque no hemos entrado a excepciones, pero lo van a ver, ya les adelanto, cuando vean la excepción de dolo o excepción dolo. Entonces ahí el PUT dice que entre partes directas no hay fracción. Pueden invocar incluso cuestiones que hagan la causa de obligación. Esto que era antes discutible, para mí sigue siendo discutible cuando no estamos frente a un pagaré de consumo, es decir, en un subyace, una relación de consumo, como por ejemplo lo que dijimos de esta persona que va y compra vehículos para incorporar al comercio que tiene una flota argentina. Esta cuestión, sí, no hay ninguna duda hoy que cuando hay una relación de consumo bajo, cede el principio de la fracción entre partes directas. Cuando dice parte directa, se refiere a que el título no circuló. Exacto. No circuló, o puede haber circulado, pero también hay parte directa, endosante y endosataria. ¿Sí? O sea, parte directa se refiere a cuando en la cadena están seguidos, en la cadena de circulación. Por favor, nosotros tenemos claro que entonces no fuera la fracción cambiaria cuando hay una relación entre parte directa. Es lo que dice la mayoría de los autores. Hay autores, ahí está dividido si consideramos en general la expresión. Reitero, cuando se demuestra que hay una relación de consumo, en realidad ya no tiene trascendencia hablar de partes directas o indirectas, porque soslayar, digamos, el principio de abstracción no tiene como argumento único esto, sino que hay un montón de otros argumentos. Entonces ya, este es un argumento más. Ahora, este argumento, cuando no estamos como base, como frente a una relación de consumo, yo diría que es discutible. Hay autores que dicen que entre partes directas no procede la abstracción, y hay otros autores que dicen no, se aplica el régimen de derecho cambiario, y por eso, de nuevo, la sentencia hace cosas para formar y se puede ir a discutir a un juicio ordinario posterior, porque si no, ¿para qué hacemos eso? El legislador, cuando pensó el derecho cambiario, lo pensó de esta manera: yo le voy a otorgar ciertas ventajas al portador del título de crédito para que llegue rápido a que el crédito se haga rápido de dinero comprometido, pero como contrapartida le voy a otorgar una sentencia que puede después revisarse en el juicio ordinario posterior, como para balancear los derechos del juego. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Pero que en las partes así importaría, digamos, sí importaría la causa. En la mayoría
es para evitar un pago. En ese caso, Entonces, si estamos frente a un pagaré blanco, por ejemplo, que ha sido llenado en contra de los acuerdos preexistentes, esos acuerdos pueden ser invocados en el juicio ejecutivo, entre partes directas, con lo cual está cediendo el principio de atracción. y entonces me queda, o sea, el juicio ejecutivo sí se puede, En esos casos, entonces el juez puede abrir la prueba. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo un juicio ejecutivo y la otra parte invoca defensas que hacen la causa de obligación, cuando a mí me toque contestar la recepción, yo le decir, señor juez, estoy invocando situaciones que hacen a la causa de obligación. El juicio ejecutivo se está pegado por el artículo 60 de la ley cambiaria y por los principios de derecho de consumo, de la autonomía y fundamentalmente el principio de la operación. Esto lo voy a contestar yo como autor del proceso, como ejecutante. Y el juez resolverá. En base a eso el juez resolverá. Y dirá, no, a usted no le asiste razón. Y en este caso puntual no. Porque está invocando en excepción de oro y en parte directa, como dicen estos autores de esta jurisprudencia, no procede a invocar el principio de abstracción. Por lo tanto, yo voy a entrar a la causa de obligación y voy a producir pruebas y voy a aceptar producir pruebas en este mismo proceso acerca de la causa de obligación. Entonces lo hago a prueba en ese sentido al juicio ejecutivo, que de algún modo se lo dinamiza, es decir, va a ser más largo, va a ser más tedioso. Bueno, migrador y portador de título. Porque cuando está a la orden de determinar la persona. No necesariamente, Sí, que sí, nunca circuló. Yo soy portador, no está mi nombre, pero a mí me lo entregaron. Digamos, se transmitió por entrega manual. una sola vez. Una sola vez. Y no tienen dos. Entonces, claro que ahora, por ejemplo, no tuvo 32 y el último, que no va a su anterior, o sea, no, el último no va al migrador. Entonces ahí sí, Ahí no pica. absolutamente no. Ahí no pica nunca. Ahí no pica nunca. Bien. A ver, ¿qué más? En definitiva, dice este autor y dice la Cámara, estoy leyendo algunas conclusiones. No caben dudas de que debe prevalecer el criterio que habilita en los procesos ejecutivos indagar la causa del crédito a fin de definir la existencia de una relación de consumo que fundamente la aplicación del plexo consumento. La Cámara Nacional de lo Comercial definió que debe presumirse que existe una relación de consumo cuando el crédito es otorgado a una persona física cuya ocupación y monto percibido no admiten suponer otro destino que de adquirir bienes y servicios para un uso personal o bien para cancelar deudas pendientes. Bueno, esto es muy importante porque lo que hace la jurisprudencia es presumir la existencia de una relación de consumo. Yo te traigo un fallo hoy, que es un ejemplo de eso. A nosotros nos ha pasado la ejecución de pagarés de una financiera en donde se empezó a exigir que se presenten los requisitos del artículo 36. Entonces, cuando uno presentaba el pagaré solito, sin las condiciones, algunos le llaman condiciones generales de suscripción, condiciones generales de interpretación, se puede, pero sin esa información que establece como obligatoria el artículo 36, oponían la excepción de inhabilidad de título de que importaba, diciendo que como había una relación de consumo, ese pagaré era inhábil y la justicia le daba la razón, aun cuando no demostrase la calidad del consumidor. Estamos hablando acá de que para que haya pagaré de consumo teníamos un presupuesto, una relación de consumo subyacente
jurídica tienen fin de lucro. Entonces podría ser una fundación, una asociación civil, no sé, habría que ver los casos puntuales. No hay acondicionado para el lugar. Eso no puede. Podría ser si es una fundación, supongamos, porque no tiene fines de lucro y porque no incorpora el comercio. Ahora, si es una sociedad comercial, bueno, ahí son oficinas de comercio que están trabajando. Lo más claro que venga sea para el uso que lo No importa, porque la actividad comercial, acá el servicio de actividad comercial y no como destinatario final del bien. Bueno, pero entonces, vuelvo. Esto no está probado en el juicio ejecutivo. Quien no pone la excepción no prueba su carácter de consumidor. La jurisprudencia presume esa relación de consumo por el hecho de que quien ejecuta el pagaré es una financiera. Si bien una financiera ejecuta un pagaré, está claro que hay, o sea, está bien presumir que hay una relación de consumo. Esa persona fue y sacó un préstamo barato. No estamos hablando de financiamiento de banco, podría ser los préstamos personales de banco. Estamos hablando de la financiera. ¿Cuánto dan de crédito a la financiera hoy? No sé, $1 millones de pesos, $2 millones de pesos, mucho. Está relacionado con el sueldo de la persona. Y está claro que esa persona que va a sacar un crédito lo hace para cubrir necesidades personales, no para instalar un comercio. Nadie instala un comercio o una actividad productiva con $1 millón, $2 millones de pesos. ¿No? Creo que no. Por lo menos formal. La gente no se informa así. Pero digo, entonces en ese caso los jueces suponen esto, lo presumen y exigen lo del artículo 37. Les traje un fallo hoy que es Credit contra Márquez y Fernando Nicolás. Y aquí el juez, bueno, aquí de nuevo, veníamos haciendo las cosas incompletas, no más. Presentábamos el pagaré, ejemplo que daba, y no presentábamos las condiciones de la suscripción. Entonces empezaron a hacer lugar a excepciones de inhabilidad de título por esa razón. Por eso el juez en este caso dice, en sus fundamentos, habilitado a su tratamiento, quiero destacar que si bien en alguna ocasión este juzgado ha rechazado la ejecución promovida por la firma Credit por inobservancia de la normativa que regula los derechos del consumidor, en especial el artículo 36 de la ley 24240, ejemplo, Credit contra principios de norma legal, cada argumento ya no son atendibles, pues la actora, en el caso que nos atañe, ha presentado al momento de contestar las excepciones las condiciones generales de suscripción, integrando debidamente el título de conformidad al artículo 36. Es decir, que cuando estamos, conclusión, cuando estamos en el pagaré de consumo hay que integrarlo con el cumplimiento del requisito del 36. Si no, no procede. O procede si es que no hay defensa. Puede ocurrir que uno inicie en ejecución de pagaré sin haber, y el juez de oficio puede rechazarlo, pero no es lo habitual. Realmente no asegurar la excepción de inhabilidad de título por lo que dice. Bueno, entonces el juez dice esto. Y aquí hace referencia, fíjense, a la justicia local, por eso digo que el plenario baja a los tribunales de todo el país, así como lo sostenía el anterior fallo como fallo, el criterio aceptado por la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Azul en plenario, y que dice: el pagaré de consumo puede integrarse con documentación institucional relativa al negocio causal dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información veraz y además cumplir con el requisito del artículo 36 para la operación de financiación o crédito para el consumo. Dicha documentación debe agregarse en primera instancia hasta el momento de la sentencia sin que se admita integración en la alzada, es decir, en la etapa de recurso.
Y el juez concluye, al abrigo de tal tesitura y en base a las circunstancias específicas de la presente ejecución, se advierte que la ejecutante ha integrado el título con la normativa que respalda la operación financiera, adjuntando copia del contrato financiero, y ahí empieza a analizar si están o no cumplidas las condiciones del 36. Como entiende que las condiciones del 36 están cumplidas, habilita la ejecución y rechaza la inhibibilidad. ¿Se entiende? Así funciona en la práctica el pagar de consumo. Es decir, toda aquella teoría que se elabora para ver la convergencia entre derechos provenientes del derecho cambiario con derechos provenientes del régimen del consumidor terminan en decisiones de ejecución. Entonces los jueces dicen, bueno, vamos a poner las normas en juego. Como el principio de abstracción debe ceder, exijo que acompañe las condiciones generales de ejecución, porque si no, no sería necesario, ¿no? ¿O sí? No en todas las ejecuciones de pagaré necesitamos acompañar el cumplimiento de los repagos del 36. ¿Cuándo no?
Si no pagamos, no. ¿Cómo hacemos? ¿Y usted qué cree? Que no es necesario licencia. Bueno, el compañero dice que no es necesario. ¿Alguien dice una cosa distinta? ¿Alguien dice una cosa distinta? ¿Alguien me dice al cliente, estabas en el orden? Ya, no hiciste firmado, Pero nosotros lo solucionamos. Está en el otro, nosotros lo solucionamos. está en orden, lo soluciona. ¿Cómo, contador? ¿Cómo? Bueno, Bueno, no presenté nada. Claro. Al final cambié como que Claro, y sea el juicio ordinario, que sea el ciclo de la prueba más. No, debemos tener una solución. Es como cuando le decimos a los operadores que se van a decir a ustedes, la solución es pagar todo vos, ¿para qué te debo? Pago todo. Si yo vengo a ver con todo, ¿para qué? Para menos. Bueno, al abogado, ¿para qué van a perder? Para darle una solución de esto, no para que me digan, no, mira, no, me tiene que decir, sí, también ejecutado como está, que sirve ese pagaré, porque no hay relación de consumo subyacente, por lo tanto no hay obligación de cumplir con los requisitos 36. pero una consulta tuya el fallo que yo. ¿Qué? El fallo que yo recibo que di contra Marco Fernando Torras. Márquez. Entonces ya, expediente número C 106.130/18, calculado ejecutivo, crédito SRL contra Márquez Fernando Nicolás. ¿Tiene la falla? ¿O hay alguien que lo necesita los fotocopias, los fotocopias de ustedes? Sí, la segunda cosa No, la mano que bueno, pero usted lo comparte con sus compañeros, ¿no? Quiero que después comer sí, fallo a eso, pero que no lo comparte con nada. Es una cuestión muy de caso concreto eso. Por ejemplo, si el ejecutivo el que compra un auto y lo usa para taxi o Uber, también lo usa para sus cuestiones familiares. En este caso, la jurisprudencia en general se inclina por proteger, es decir, por aplicar la norma consumidor. Porque cuando el destino es mixto, que sirve para uso personal, pero también para comercio, hay que ver, los jueces lo que hacen es un grado de porcentaje. A ver, ¿está usado más para el comercio que para fines personales? ¿O mitad y mitad o más para fines personales? Y ve cuándo hace el ruido. Es una cuestión que va a ver caso concreto. No, el derecho, bueno, es lo que les decía, en el caso de ejecuciones para el consumo, los jueces presumen la existencia de la relación de consumo por el hecho de que quien ejecuta sea un compañero financiero. Entonces la carga de la prueba no la hacen caer, para la redundancia, en el consumidor. El consumidor no tiene que probar la relación de consumo. Que para consumo. No lo tiene que probar, se presume. Y el ejecutante podría apelar al juicio ordinario o ya queda ahí, chavo el padre. Podría apelar al juicio ordinario, podría ir al juicio ordinario y revisar la causa de conveniencia, pero el ejecutante no tiene mucho sentido. Digamos, si en el juicio ejecutivo al ejecutante le dijeron que no cumplió los requisitos del artículo 36, ¿para qué me veía al juicio ordinario posterior? ¿Para que me digan lo mismo? No, para cuestionar la relación de consumo. Para decir que no hay relación de consumo, porque se presumió en el juicio ejecutivo, sí, podría ser. No lo he dicho nunca, pero podría ser. Bueno,
¿Qué más? Bueno, 9 y 15. A ver, Para el consumo, pues puede poner excepciones causadas. eso dice por el programa. Así dice en la unidad 14. Para el consumo, Sí. posibilidad de poner excepciones causadas. Se da cuenta cómo preparar la clase, ¿no? Si no le digo esas dos cositas, ¿no? Ya está. Bueno, está bien. Eso, pero es pagar el consumo. Y en pagar el consumo le podemos preguntar todo esto. Si quieren sacar, hay mucha información, pero pueden sacar parte, en base a lo que hemos dicho acá. Está en este libro. Este es el Tratado de Derecho del Consumidor de Gabriel Stiglitz y Carlos Hernández, tomo 2. No sé si lean, yo soy ciego, pero ustedes capaz de llegar a verlo, no sé si se lo muestra la gente de atrás. Así el libro tiene una tapa negra. Es Tratado, anoten, Tratado de Derecho del Consumidor de. Los autores son Stiglitz, con TZ final, Stiglitz, Hernández. Y es el tomo 2. Y el tema está desarrollado desde desde la página 233 en adelante. A la 301. De página 233 a 301. Bueno, son muchas páginas, hay mucho desarrollo, pero de nuevo creo que se lo dije al principio de este ciclo lectivo. A mí por lo menos me sirve sobre todo un tema y me parece que a ustedes también les va a servir no estudiar de resúmenes. No se confíen en los resúmenes que hace otro, que utiliza el criterio subjetivo para hacer el resumen. Les aseguro que queda mucho más, les lleva más tiempo, pero les queda mucho más cuando hacen la lectura, aunque sea de corrido, nada de memoria, pero todo de corrido, que ustedes entienden la temática. Después se aprenderán ciertos tips, ciertas frases y esas las pueden resumir. Pero mi consejo es que en todos los temas lean el libro y lean el desarrollo del tema, no el punto que está en el programa. Porque capaz que ese punto viene enlazado con otras cuestiones que también son importantes. Debe haber pasado, como lo venimos estudiando ahora, y mucho más, mucho texto que el concurso que lleva es bastante más amplio, ¿no? En cuanto a lectura. Así que bueno, les diría que dejamos acá por hoy el programa. No, tengo un programa viejo que creo que más o menos va. Tendría que arrancar el doctor Sodero en la próxima clase de la bolilla